Estamos ya en comunicación, entonces, como lo prometimos, con Alejandro Gómez, que es historiador y autor de diversos libros, como por ejemplo Montoneros en Morón, Militantes sin militancia del 73 al 76 y Ni olvido ni perdón, Desperonización y disciplinamiento durante la Libertadora 55-58, para tratar un poco de estos temas que veníamos charlando. Alejandro, ¿cómo te va? Santiago te saluda. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, perfecto, gracias. Bueno, ahí Alejandro, un poco en la introducción, mientras te llamábamos, con Jonathan, decíamos que el 17 de octubre no es que explota el 17 de octubre, sino que es producto de una consecuencia de sucesos, ¿no? Contanos un poco cómo llega Perón a ser Perón ese 17 de octubre. Bueno, lo que podemos hacer es caracterizar, digamos, esta etapa en función de unos sucesos previos que se vienen dando a partir de la llamada Revolución de 1943. Sí, de los coroneles era, ¿no? Exactamente. Perón formaba parte de ese grupo de coroneles que era el GOU. Claro. Muchos prefieren hablar de golpe de 1943. A mí me gusta caracterizar o conceptualizar las cosas de otra manera. Disentir. Sí, soy muy de disentir. Me gusta disentir. En este caso, hablar de golpe sería, digo yo, me parece un tanto falso, puesto que no se está interrumpiendo un proceso democrático. Nosotros veníamos, digamos, con un proceso desde 1930 a 1943 con la llamada, digamos, década infame, claro, donde imperaba como forma de gobierno el fraude patriótico, y este grupo de coroneles que digamos interrumpe ese proceso en vísperas de otro fraude más electoral, en donde se iba a imponer al candidato de la oligarquía, que iba a ser Robustiano Patrón Costas, que trataba de incorporar, digamos, como nuevo aporte, digamos, de este proceso oligárquico, una adhesión a los grupos concentrados favorables a los grupos aliados en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, iba a romper con la política de neutralidad, claro, que hasta ese momento la caracterizaba a la política exterior argentina. Claro. Y de la entrega de la patria y de la soberanía también, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese sentido, el golpe de los coroneles es mucho más patriótico que ese fraude que se había instaurado desde hacía 13 años. Claro. Bien. Entonces, a partir de ese golpe, entre comillas, que se da en 1943, comienza una política muy distinta, y en el caso de Perón, con un ascenso casi vertiginoso, que ya todo el mundo conoce, al frente de la oficina, que era una oficinita. Él siempre cuenta que era siempre contaba, ¿no? Que era una oficinita donde se trataban los asuntos laborales, y él lo terminó llevando al rango de secretaría. Claro. Y desde ese lugar implementó una gran cantidad de reformas y de aportes a las políticas laborales favorables al trabajador, a la situación del trabajador, y eso es lo que le gana, digamos, la simpatía y la adhesión de todos los grupos trabajadores, claro, e incluso de los sindicatos. Claro, él desde ese lugar, ocupaba un lugar institucional, ya empezaba a juntarse con los sindicatos entonces. Exactamente. A recibirlos, a escuchar los reclamos. Exactamente. Lo que él hace, de alguna forma, es el nexo coordinante entre el Estado, como Estado, entre trabajadores y patronales. Y generalmente, mediando en esa forma, creo que en ese sentido saca mucho de lo que hacía Irigoyen, ¿no? Esta forma de negociar y de tender siempre hacia el más débil,
y no como dicen ahora, ¿no? Que el más débil es la corporación, Claro. sino que en ese momento el más débil era el trabajador, y Perón terciaba en favor de los sindicatos. Ujú. No solamente terciaba, sino jugaba, digamos, con ellos a que apostaba, no jugaba, perdón por la, pero apostaba a la organización de los sindicatos y a la permanente, al permanente estado de movilización de los sindicatos. Ujú. De alguna forma Perón les da dinámica y les da vida. Claro. Alejandro, a ver, ¿qué tal? Mauro Palazzo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La consulta es la siguiente. La implementación del aguinaldo, del medio aguinaldo y en dos partes, ¿se da se da posterior al 17 de octubre del 45 o estoy confundido? No, hay una serie de medidas que se dan antes del 17 de octubre. Precisamente Bien. eso es lo que le gana el El favor cariño, claro. y el cariño porque muchos creen también que gran parte de las medidas de Perón hacia los trabajadores, como la jornada de 8 horas, Sí, el aguinaldo, las vacaciones, claro, son de su gobierno y en realidad son previas. claro. El desarrollo de estas políticas favorables a los trabajadores las hace como jefe de la cartera laboral. Ujú. Yo le digo cartera laboral como para que se entienda en el lenguaje Claro. actual, ¿no? Ujú. Sí. Porque Exacto, sí. era prácticamente un ministro de trabajo, y él lo hace desde ese lugar. Por supuesto tenía un cierto apoyo corporativo por parte de quienes lo acompañaban en el gobierno, de quienes lideraban el gobierno, hasta que en un momento determinado se sintieron amenazados, ¿no? Claro. Y ahí es donde lo llevan preso y donde Claro, se producen ¿cuál los fue la razón por la que lo detienen al general concretamente? ¿Cuál fue la orden que emitieron para que termine preso el general Perón? En líneas generales, lo que podemos llegar a decir se lo acusaba Ujú. de incumplimiento de sus funciones, Ajá. y de alguna manera lo que apuntaba esa detención era la de acabar con una figura que ya estaba creciendo a pasos agigantados y que de alguna forma estaba eclipsando al resto de las figuras. Bien, bien. Se veía venir que en algún momento iba a tener que haber una apertura democrática, Ujú. y lo que se veía venir también era que la figura sobresaliente de esa apertura democrática iba a ser Perón. Bien, Era inevitable. seguro. Alejandro, estamos hablando con Alejandro Gómez, historiador, autor de varios libros de historia. Recordamos Montoneros en Morón, Militantes y Militancia del 73 al 76. Alejandro, un poco, ¿cómo el 17, cómo se da? ¿Arranca el 17, arranca una hora antes? ¿Cuánto dura? Contanos un poco el mismo 17 de octubre que hoy todos estamos festejando y recordando. Sí, hay muchas Versiones. leyendas urbanas que se Sí. fueron creando a partir del 17 de octubre. Sí. De hecho, es muy conocido el texto de Scalabrini. Scalabrini, es muy conocido también el texto de Cipriano Reyes. Yo hice el 17 de octubre, Ujú, sí. desde una postura casi Personal. personal, y restándole, digamos, también una A gran Perón. dosis, claro, Claro. una gran dosis de protagonismo. Sí, Y- ese sí y no era era más por- peronista que Perón, digamos. 20 Claro. años después hubiese estado con Bandó. Sí, Cipriano Reyes se considera, digamos, el hacedor de la figura de Perón. Claro. También hay semblanzas muy simpáticas, como la de Jaureche, que decía que él veía pasar Sí. a la multitud y no sabía de qué se trataba, y lo Ujú. único que hizo fue seguirla. Claro. Y ahí y ahí dice que se hizo peronista. Ujú. Pero lo que sí, desde el momento en que se libra la orden de detención hacia Perón,
y que Perón es llevado a la isla de Martín García, hay un constante movimiento en los días previos al 17 de octubre que tendían a pedir un paro general por parte de los líderes sindicales. Claro. Y el paro general estaba decretado para el día 18. Pero la multitud, de alguna manera, sobrepasa a la dirigencia. El pueblo. El pueblo toma una medida política más rápida que la dirigencia, y ordena de alguna forma esta famosa frase que caracteriza el accionar político del peronismo, ¿no? Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Sí. El pueblo decidió marchar sin los dirigentes a la cabeza. Y los dirigentes tuvieron que sumarse después. Claro. Y fue asombroso por la manera espontánea. No nos olvidemos que ahora es muy fácil convocar desde las redes, pero en ese momento la gente se autoconvocó, y eso no es no es cuento. La gente cruzaba, se habían cerrado en un momento determinado, se habían cerrado los pasos, los accesos a la capital federal para que la gente deje de cruzar, y la gente cruzaba el río a nado. Claro. Esas crónicas son realmente escalofriantes, vistas desde el punto de vista de hoy. Y yo creo que lo más significativo que nos puede llegar a dejar este 17 de octubre es, como fecha política, es la visualización y la caracterización de las categorías o los conceptos de lealtad y de traición como categorías políticas. Es decir, hasta ese momento, y creo que ningún otro sector político utiliza esas categorías como categorías políticas. Voy a poner un ejemplito así muy somero, y espero no quedar desubicado. Algunos consideran, supongamos, ¿no?, que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner son dueños de, o fue Néstor, de gran parte de la fortuna de Santa Cruz, que forman parte de la oligarquía santacruceña. Sin embargo, nosotros no podemos imaginar, y no hemos escuchado y no lo hemos visto, a la oligarquía santacruceña catalogar a Néstor y a Cristina como traidores a su clase. Del mismo modo que en su momento no consideraron traidor a Cobos, por ejemplo, al aliarse con Cristina. Claro. Y sin embargo, lo reciben con los brazos abiertos cuando vuelve con ellos. Es decir, para ciertos sectores políticos no existe la idea de traición. El peronismo le da categoría política a la idea de lealtad en función de la lucha o del ideal político. Y de alguna forma el 17 de octubre nos deja esa enseñanza que para mí, digamos, es la más emotiva de todas. Ahora, Alejandro, cuando la masa del pueblo estaba ahí en la plaza, quiero que nos cuente para la audiencia, el general Farrell toma una decisión de traerlo al general. Y ahí hay como varias anécdotas, ¿no?, entre la discusión que se dio ahí, la charla. Sí. La más significativa es la que uno puede llegar a ver incluso en la película Eva Perón, la que protagonizan Héctor Laplace y Esther Goris, en donde precisamente Perón dice a los milicos no les gusta el pueblo en la calle. Y precisamente lo traen para que los devuelva a la casa. Claro. Para que salga, hable, calme a las fieras y se vuelvan a las casas, porque había dos alternativas: o reprimían para que se vayan o los echaban de manera amable. Bien. Y el gobierno de Farrell no se había caracterizado por ser
un gobierno represivo. Claro. Iba en contra también de su propia idiosincrasia. Pero también no se había caracterizado por ser un gobierno movilizador de masas. Claro. La única figura política que había logrado movilizar, y de manera, cuando hablo movilizar, hablo de tenerlas activas y alertas, y no tanto movilizadas, la única figura política había sido Perón. Claro. Entonces, cuando las masas se mueven, cuando el pueblo sale a la calle, lo hace por Perón. Y eso es lo que hace que Farrell, digamos, en la trastienda, digamos, de esa noche, le pida a Perón que por favor le pida a la gente que se vaya a la casa. Claro. Que salga a hablar, ¿no? Claro, salga a hablar y dígale que se vayan a las casas. Seguro. Cálmelos de alguna forma. Muy bien. Y la forma de calmarlos era decirles, bueno, vayan a sus casas que pronto va a haber elecciones. Claro. Y algo que bueno, que tampoco querían que diga, pero lo terminó diciendo el general, ¿no? Alejandro, bueno, gracias. Queríamos, como siempre que tenemos algún momento histórico, charlar un poquito con vos, siempre tan interesante. Agradecerte por la comunicación, ¿eh? No, yo les agradezco a ustedes que siempre me tengan en cuenta Bárbaro. Y estoy siempre a su disposición. Un fuerte abrazo, Alejandro. Muchísimas gracias y un abrazo para todos ustedes. Vamos. Feliz Día de la Lealtad. Feliz Día de la Gracias, Lealtad. igualmente. Ahí pasaba Alejandro Gómez, historiador, autor de varios libros, entre ellos Montoneros en Morón, Militantes y Militancia del 73 al 76 y Ni olvido ni perdón, Desperonización y disciplinamiento durante la Libertadora del 55 al 58.